presentado diversas investigaciones etnográficas con grupos indígenas en Jalisco, Oaxaca, Sonora, Chihuahua. Actualmente desarrolla su trabajo de investigación con los pimas de la Sierra Madre Occidental en el noreste de México, en la región del río Gila, en Arizona, Estados Unidos. Ella es profesora investigadora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Norte de México desde el 2009. Entonces, Margarita Koch, con su ponencia Una escuela en el norte y para el norte, la construcción de un paradigma regional en la antropología de Juan Luis Sariego. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a Severín y a Vicky por la organización del evento y a Juan Luis por convocarnos a todos aquí. Creo que el título de mi ponencia es muy rimbombante para lo que realmente voy a narrar, que es más bien mi historia en la escuela con Juan Luis y mis aprendizajes de Juan Luis, no como mi maestro directamente, sino como el ejemplo a seguir para quienes nos estamos formando como profesores de antropología en el norte. La antropología que se hace desde las orillas de una tradición nacional tiene una perspectiva distinta de aquella que se escribe desde el centro. Por lo tanto, la antropología que se enseña en las orillas tiene que ser algo diferente también. Para muestra basta un botón. En este texto, este botón será la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México en Chihuahua y uno de sus fundadores, profesor incansable y pilar de esta escuela, Juan Luis Sariego Rodríguez. Si leemos la antropología mexicana en términos del sistema mundo de la antropología propuesto por el Zoet Collier, el noreste de México se ubica en la periferia geográfica y también epistemológica de esta disciplina en nuestro país. Mientras que el centro hegemónico lo ocupa Mesoamérica, pues desde ahí se han determinado los temas, los derroteros y los parámetros a los que se debía ceñir el quehacer antropológico en México. En ese sentido, en una franca rebeldía, a finales de la década de los 80, un grupo de antropólogos aventureros se adentró en tierras norteñas. Se instaló en Chihuahua y fundó, en julio de 1990, la primera escuela de antropología en el septentrión mexicano. Los precursores de la en Chihuahua se dieron a la tarea de diseñar un plan de estudios con un enfoque regional que le imprimió características muy peculiares. Por un lado, se trataba de una propuesta académica con una clara orientación hacia la antropología aplicada. Por otro, representaba una búsqueda de emancipación de la antropología mesoamericanista en un afán de desarrollar un corpus teórico apropiado para el estudio de las sociedades norteñas. Juan Luis Sariego lo decía así: dos, creo yo, fueron entonces los retos a los que quienes en ella laborábamos, un puñado de 4 profesores de tiempo completo, decidimos darle prioridad. El primero consistió en comenzar a construir un bagaje teórico e interpretativo que nos ayudara a entender las particularidades de las sociedades norteñas a las que los modelos clásicos de la antropología mexicana, de raíces predominantemente mesoamericanistas, se adaptaban mal. La segunda, y esto surgió desde el momento del estudio diagnóstico como un reclamo de muchos de nuestros entrevistados, fue la necesidad de investigar, enseñar y aplicar las formas prácticas del conocimiento antropológico que pudieran servir para explicar y resolver con propuestas concretas algunos de los problemas sociales que habíamos detectado, decía Juan. En su ensayo en el libro Antropología de las Orillas, al que denominó Chihuahua, el lugar donde la antropología llegó tarde, Juan Luis Sariego va a destacar el hecho de que a partir de la década de los 80, la antropología sobre Chihuahua comenzó a transformarse en una antropología desde Chihuahua. Con la apertura del Centro IN y la Unidad de Culturas Populares, a partir de ese momento se empezó a contar con un respaldo institucional para el ejercicio de la antropología en esa entidad. Al entrar la década de los 90, este proceso fue tomando forma con la fundación de la ENA Chihuahua, que dio inicio a la formación de cuadros locales de antropólogos. En su origen concebida como una octava carrera de la ENA en Cuico, la escuela en Chihuahua ofrecía la licenciatura en antropología a secas, sin adjetivos. Esta escuela se consideró como un modelo distinto al de las escuelas de antropología en el centro. Se buscó desde un inicio que respondiera a las particularidades de la región en la que se ubicaba, de manera que se pudiera ir consolidando una antropología, decía Juan Luis, más norteña. Al mismo tiempo, una de las preocupaciones que modelaron el plan de estudio y la manera de enseñar antropología en el norte fue la de
oficios de las escuelas de antropología centrales. La conciencia de que no todos los egresados de una carrera de antropología se convertirían en investigadores dentro de instituciones académicas llevó a diseñar un plan de estudios que previera alternativas en inserción laboral para los alumnos y al mismo tiempo que atendiera las demandas de la sociedad local y se hiciera patente frente a ella la pertinencia de una ciencia social como esta para el desarrollo de propuestas y alternativas que dieran respuesta a las múltiples problemáticas sociales de la región. En esta escuela no había entonces lugar para purismos académicos e intelectuales desafanados como aquellos que se reproducían en el centro. Volviendo al análisis en términos del sistema mundo de la antropología, es claro que mientras los antropólogos de las tres tradiciones que conforman el centro hegemónico de nuestra disciplina, antropología británica, norteamericana y francesa, podían darse el lujo de ir hasta sus colonias a buscar al otro y trabajar cualquier tema que les pareciera interesante sin pensar en las consecuencias de su trabajo, puesto que, al fin y al cabo, después de una temporada de campo volverían a sus hogares ubicados a miles de kilómetros de ahí. Los antropólogos de las periferias, en este caso sería la antropología mexicana, tenían por otro a un sujeto que en realidad era parte de nosotros. Sus interlocutores no estaban a miles de kilómetros de distancia y por lo tanto no resultaba tan sencillo dejar de preguntarse por las consecuencias y las implicaciones de la práctica antropológica. De ahí el carácter político aplicado que caracterizó la antropología de este país desde sus inicios. En esa misma condición se reproduce el interior de las tradiciones periféricas que van a generar un sistema o subsistema mundo de la antropología, en donde el centro se ubica política, geográfica y epistemológicamente alejado de las orillas, de las que se puede desembarazar con cierta facilidad. Así, para el caso del noroeste, particularmente de Chihuahua, podemos ver cómo muchos antropólogos que trabajan en la Sierra Tarahumara desde el centro van a pasar temporadas de campo en ella y luego regresarán a sus cubículos en alguna institución académica del centro del país, desde donde escribirán textos muy interesantes sobre los pueblos indígenas que ahí habitan, sin atender a ninguna demanda más que aquellas de su centro de trabajo o de sus propios intereses. Las circunstancias en las que se ejerce la antropología en las orillas, como lo advertía Victoria Novel y Juan Luis Ariego en la presentación del libro La antropología en las orillas, es harto distinta. Las relaciones que los antropólogos de la periferia entablamos con las sociedades locales, estoy citándolos, nos hacen jugar roles alejados de la academia pura y por ende las representaciones sobre los antropólogos en los entornos locales son distintas a las del centro. También el perfil profesional de la disciplina adquiere nuevos matices. De esta manera, la formación de antropólogos en el norte del país tenía que ajustarse a esas condiciones y los pioneros de la Escuela de Antropología del Septentrión Mexicano lo tuvieron claro desde el inicio. Las primeras generaciones estaban formadas principalmente por estudiantes para quienes la antropología era su segunda carrera o tenían ya varios años de haber concluido el bachillerato. La mayoría de ellos combinaban sus estudios con el trabajo. Tomando esto en consideración, se estableció un horario de clase de 8 a 12 horas, de manera que los alumnos tuvieran tiempo de llegar a sus faenas vespertinas. Y un paréntesis, algo que nos llamaba mucho la atención cuando llegamos es que se tomara tanto en consideración las características y las necesidades particulares de los alumnos para la planeación, el diseño de horarios. Nosotros, por supuesto, decíamos, pero ¿por qué no de 9 a 1 y luego en la tarde les ponemos no sé qué actividad? Cuando siempre nos está insistiendo, ¿no?, en la particularidad del perfil del estudiante. Entonces, su antropología no era solo una antropología propuesta sobre el tema, sino una antropología que se aplicaba para definir el perfil del propio estudiante, para identificar el perfil del propio estudiante a quien estábamos hablando, ¿no? En poco tiempo, la escuela llamó la atención de distintas instancias gubernamentales que solicitaban el apoyo y la participación de antropólogos en diversas tareas vinculadas a la planeación e implementación de políticas públicas en el estado de Chihuahua. A pesar de que los primeros antropólogos que impartían clases aquí tenían un
política y social de los indígenas con la sociedad nacional. A diferencia de los estudios que se hacían desde el centro del país sobre los grupos indígenas que habitaban en la Tarahumara o de los trabajos antropológicos extranjeros, las investigaciones que se desarrollaban en la Lena Chihuahua tenían una clara vocación aplicada. Al final de cuentas, la Sierra Tarahumara vista desde cerca resulta menos idílica y más problemática de lo que se percibe desde la distancia geográfica, política y epistemológica, que encuentra en ella un lugar fascinante, pues representa una combinación perfecta de bellos paisajes y exotismo cultural. Tras la celebración de su 10º aniversario, la escuela había logrado un grado de consolidación que le permitió plantear la apertura del posgrado de Antropología Social, encabezado por supuesto por Juan Luis Arriego, con el apoyo y la colaboración de ciencias. Este posgrado formó a la primera generación de alumnos egresados de la escuela que se incorporaban como profesores de la misma escuela en la licenciatura. El alumnado también había cambiado, se trataba ya, en la mayoría de los casos, de estudiantes recién egresados del bachillerato. Seguían sin ser estudiantes de tiempo completo porque muchos de ellos tenían que trabajar para sostener sus estudios, pero el perfil de ingreso y egreso se había modificado. Juan Luis siempre nos hacía la recomendación de que alguna vez lleváramos a los alumnos a su casa, sobre todo después de haber hecho trabajo en campo, que los lleváramos a su casa para que viéramos en qué condiciones vivían y tomáramos eso en consideración cuando planteáramos nuestros cursos. A la par de este proceso, entre 2004 y 2005, la ENA Chihuahua recibió un grupo de nuevos profesores provenientes de la ENA México. Todos habíamos participado en el proyecto de etnografía de las regiones indígenas de la Coordinación Nacional de Antropología. Y entre ellos estaban Claudia Harris, especialista en guarijíos, Eduardo Saucedo, con un proyecto de investigación sobre tepehuanes, Gerardo Conde, también con un proyecto de investigación sobre guarijíos, Andrés Oseguera y yo, interesados en la cultura pina. Éramos, pues, de esos antropólogos que habíamos trabajado en la hacienda desde el centro. Una de las primeras tareas que cumplí como parte de la planta de profesores de la ENA Chihuahua fue acompañar a Juan Luis Arriego, junto con Andrés Oseguera y Eduardo, a una práctica de campo con alumnos. Aquí voy a tomar un momento para narrar esa experiencia porque creo que puede ilustrar lo que he estado tratando de decir. Estas fotos que voy a poner no son las mejores, pero las elegí porque son fotos que tomó una alumna y en todas aparece Juan Luis. Ese era el nivel de admiración que había por Juan Luis. Nos acompañó también Lore, que estaba siempre al pendiente porque yo iba embarazada de Sebastián, mi hijo, y Lore estaba siempre al pendiente de que no fuera a cometer alguna imprudencia. En junio del 2004, tras un mes de haberme incorporado como profesora investigadora a la ENA Chihuahua, Juan Luis me invitó a acompañarlo en una práctica de campo dirigida. Ese concepto de dirigida me resultaba a mí muy extraño, que estaba organizado para los alumnos del segundo semestre de la licenciatura. Siendo yo una egresada de la licenciatura en Etnología de la ENA, las prácticas de campo durante mi paso por la carrera fueron un ejercicio un tanto fortuito. Dependiendo de cada profesor, variaba el formato bajo el que se hacía. En algunos casos, los profesores definían las tareas a realizar y los alumnos elegíamos el lugar en donde cumplirlas. En otros, los profesores nos llevaban hasta la comunidad y ahí nos dejaban durante largos periodos de tiempo para que nosotros experimentáramos la otredad y definiéramos algún tema de interés. Algunas veces nos acompañaban, otras no. Pero cuando Juan Luis me expuso su propuesta para este trabajo de campo, me di cuenta de que estaba ante algo distinto. Tengo que confesar que tuve momentos de escepticismo ante la propuesta, incluso de crítica ante un modelo que me resultaba muy paternalista. Aunque recientemente me he sorprendido a mí misma defendiéndolo a capa y espada ante algún que otro antropólogo que, como yo, creen que la primera práctica de campo debe de ser ese momento de caos y crisis por el que todo antropólogo en formación debe de pasar. La propuesta de Juan Luis era muy distinta, todo estaba perfectamente programado. Era un grupo
del campus de la Universidad de Granada en España. Juan Luis tomó eso en consideración y entonces eligió un lugar donde tal cantidad de alumnos no representaran una invasión, o por lo menos no fuera la invasión tan abrumadora, y decidió que podíamos hacer un trabajo de campo en una zona turística, en Arareco, cerca de Crim, y identificó un lugar, una cabaña, parte de un lugar paradisíaco, una cabaña al lado del lago, en donde se iban a quedar todos los alumnos, y luego un conjunto de cabañas, Pato Sarachi, donde nos quedaríamos los profesores. Interesante porque siempre marcaba esa distinción entre dónde estaban los alumnos y dónde estaban los profesores, pero estábamos todos ahí, ¿no? Antes de ir, nos hizo ir a tomar un curso para usar ArcView, para que supiéramos cómo hacer mapas, identificar mapas de ejidos, de polígonos. Me decían, ¿qué es esto? ¿A dónde vamos? Parecía que estaba en un proyecto de NASA o algo así, en una capacitación previa, y nos hizo tomar el curso. Era un fanático del uso de la tecnología, en la antropología, en el trabajo de campo. Todos tenemos que saber usar un GPS, si no, no podemos estar ahí. Nos prepara a nosotros, prepara a los alumnos, fue muy puntual en lo que quería que hiciéramos. Y otra de las sorpresas es que este ejercicio, además de tener principios académicos, de buscar objetivos académicos y pedagógicos, tenía que tener algún resultado concreto. Y eso era otra cosa muy novedosa para mí. El objetivo se planteó como un trabajo etnoturístico, en un acuerdo previamente establecido con la comunidad a la que estaríamos y con la compañía ecoturística Rarámuri, que opera en Crim. Se decidió que como producto de este trabajo de campo, los alumnos y los maestros que participábamos en él elaboraríamos una guía turística, cultural, en el ejido de San Ignacio de Arareco. Esa, como decía, era otra novedad. El trabajo de campo no solo tenía un objetivo académico, sino uno muy concreto y aplicable, la elaboración de un material de apoyo a la comunidad en su proyecto etnoturístico y que hiciera difusión de los atractivos locales desde la visión Rarámuri. En términos operativos, que Juan Luis les decía, la culinaria, los alumnos pondrían una cuota que constaría de los viáticos que reciben del INAH y otro monto con el que ellos tenían que completar la cantidad que se calculó que necesitarían para sus gastos durante la práctica. Un alumno y yo fuimos los encargados de abrir una cuenta y llevar el registro de todos los gastos que se realizaron durante la estancia en Arareco. Tuvimos que hacer la planeación de alimentos y artículos necesarios para todo el mes que estaríamos ahí. Los alumnos se quedarían en una cabaña grande junto al lago y los profesores en el complejo de Pato Sarachi. Yo estaba a cargo de la logística de la alimentación y cuidado de los alumnos. Ahí estábamos llegando, la foto que está ahí, estamos llegando. Los alumnos tenían otra camioneta, nos saludaban. Esa ya no me reconozco, pero la que está ahí con cara de ¿qué es esto? ¿Soy yo? Estaba asustadísima de todo lo que implicaba hacer este trabajo. Coordinar que se bajaran todos los suministros de comida que teníamos para el mes, asegurarme de que a nadie le pasara nada, que si alguien tenía algún tipo de alergia llevara su inyección para casos de emergencia. Si faltaba la comida tenía que ir a comprarlo y además tenía que organizar los equipos de limpieza y de cocineros de la casa. Por las tardes todos tomábamos clase de Rarámuri, que fue algo maravilloso. Y en las noches revisábamos los diarios de campo de los alumnos. Por supuesto, todo esto me resultaba abrumador. Recuerdo que cuando le expuse mis inquietudes a Juan Luis y le hablé de mi experiencia en la ENA y de lo importante que yo consideraba que los alumnos se enfrentaran a su primera experiencia de alteridad, de manera autónoma y directa, él me dijo de manera contundente: la ENA no tiene escuela de trabajo de campo. Y contra eso no tenía yo más argumento. Luego me quejé porque no tenía tiempo de hacer trabajo de campo yo y me la pasaba de nana de todos los niños y llevándolos al hospital cuando se enfermaban. Y me dijo: pero ¿a quién se le ocurre que nosotros venimos a hacer trabajo de campo? Estamos aquí para que los alumnos aprendan a hacer trabajo de campo. Muy claro, Juan Luis me hizo entender que estaba en otra dinámica. Por supuesto, para mí esta era una experiencia extenuante. Si no estábamos cocinando, estábamos leyendo diarios de campo,
visitaban a los rarámuri, que tenían sus casas por ahí, o a los que se encontraban al pasar, y la idea es que los alumnos aprovecharan para practicar lo que estaban aprendiendo de lengua rarámuri en sus clases vespertinas, y al mismo tiempo fueran tomando notas y haciendo el trazado de los recorridos para hacer los mapas de la guía turística. En general, para mí, esta fue una verdadera experiencia con la alteridad. No tanto con una cultura, sino con una antropología que yo no conocía. Juan Luis mostraba un compromiso tanto con los alumnos en la sistematización y formalidad del trabajo de campo a la que los había llevado, además de su constante preocupación paternal por su bienestar. Les dedicaba muchísimo tiempo, estaba siempre preguntándoles cómo estaban, qué necesitaban, se sabía la historia de todos, desde que los entrevistábamos, que me tocó muchas veces entrevistarlos juntos, y yo llegaba y empezaba a aplicar el cuestionario igual, y siempre les decía, a ver, ¿de dónde es tu papá? Seguro es minero. Y entonces desde ahí empezaba, esa era la entrevista para empezar a la escuela. Identificar el ancestro minero que había en cada uno de nosotros. Siempre mostraba esa preocupación, y eso era algo que realmente para mí era una experiencia con una alteridad, con una antropología absolutamente distinta. Por momentos fue difícil, no siempre aprecié lo que implicaba, pero sin lugar a dudas fue absolutamente formativo. La guía que elaboramos en ese verano él era nuestro maestro de rarámuri, Martín Chávez, que ahora es todo un personaje conocido internacionalmente. Fue tan intenso el trabajo de campo que un año después regresamos nosotros a bautizar a nuestro Iguay en San Ignacio de Arare, y ahí está Lona con Juan Luis, que eran padrinos por enésima vez de algún niño rarámuri, también en el bautizo. El lugar donde comíamos, el trabajo de campo. Yo con cara de susto todas las cosas, al pendiente de todo. Y finalmente, aquí queda un producto de ese trabajo de campo, que es la guía. Esta guía que elaboramos en 2004 todavía se reparte en las oficinas turísticas en Krill. Y el ejemplo y la actitud comprometida de Juan Luis todavía no lo quedamos nosotros. Regresando a la escuela, para el 2005, las opciones que tenían los alumnos de la ENA Chihuahua sobre temas y grupos de investigación se habían diversificado considerablemente. El resultado fue una ampliación de los ámbitos, enfoques y temas de estudio abordados en las tesis de licenciatura, que durante varios años se habían concentrado en la antropología económica y política, revisiones históricas, y el grupo indígena estudiado era los rarámuri. En los últimos años se han presentado dos tesis sobre primas, una sobre guarijíos y muchas otras sobre grupos culturales en la ciudad, e incluso dos tesis sobre la cibercultura, que era un tema que a Juan Luis le resultaba fascinante. Y a la par de estas nuevas temáticas se mantuvieron aquellas relacionadas con la antropología económica, la minería, la migración indígena y la educación. Bueno, un poco más rápido. Después del 15 aniversario de la escuela, se empezó a presentar una diversidad al interior del plantel y se empezó a pensar en la elaboración y el replanteamiento del plan de estudio, para lo que se establecieron una serie de mesas de trabajo. Los debates eran arduos y acalorados, y a veces se llegaban a muy pocos acuerdos, pero uno de ellos era la clara necesidad de modificar el plan de estudio, y las alternativas eran varias. Por un lado, había quienes proponían un plan de estudios con una formación básica común durante los 3 primeros años y luego un año de especialización en gestión, docencia e investigación. Esta propuesta obedecía lo que mencionaba antes, la necesidad de prever que no todos los antropólogos se iban a dedicar a la investigación, y en realidad la minoría eran los que estaban en centros de investigación, la mayoría de nuestros egresados. Tras la celebración del 20 aniversario de la ENA Chihuahua, se inició el proceso de cambio de estatus jurídico que le diera a la escuela la posibilidad de abrir nuevas carreras y emitir sus propios títulos de grado y posgrado. Ahí el debate se abrió más allá de quienes formábamos parte de la escuela
y entraron a participar académicos de la ENA México que en mesas de trabajo, junto con los que estábamos ahí, donde participó Juan Luis de manera muy activa, se hizo el diseño curricular para abrir 4 nuevas licenciaturas: Arqueología, Antropología Física, Lingüística Antropológica y Antropología Social, que ya tenía un apellido ahora sí. En 2012, la ENA Chihuahua se transformó en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México y con esto abrió un nuevo capítulo para la antropología norteña. A la ampliación de la oferta de ciencias antropológicas se suma la creación de la unidad de la escuela INCRIL, que representa un reto enorme. Y por supuesto, una nueva discusión sobre la forma en la que se concibe la formación de antropólogos del norte, desde el norte y para el norte del país. Los debates están más vivos que nunca y los acuerdos a veces no son suficientes para definir qué sigue ahora para la ENA y qué antropólogos queremos formar y cómo hacerle para que no decirle A porque nadie lo puede conocer. Son muchas las cosas que se han logrado en la escuela y por supuesto también ha habido algunos momentos críticos en los que incluso se dudó de la continuidad del proyecto. Sin embargo, como diría Juan Luis con motivo del 20 aniversario, es bueno reconocer que a pesar de que por mucho tiempo tuvimos que enfrentar serios problemas de operación por falta de apoyos y recursos, derivada del centralismo que suelen padecer las grandes instituciones como el INAH y hasta del olvido, a pesar de todo eso, en 20 años las tareas de nuestra escuela nunca se han interrumpido. Se han hecho trabajos de campo, investigación en temáticas cada vez más diversificadas y nuestros alumnos, cada vez más numerosos, son hoy reconocidos en muchos lugares del norte de México. Para el caso de la antropología social, ha habido por supuesto un proceso de consolidación. La maestría que inauguró Juan Luis, que ya no está en asociación con CIESAS, ahora se encuentra ya en el padrón nacional de posgrados de calidad de CONACYT y se empieza a considerar la posibilidad de abrir un doctorado, todavía remota, pero se está considerando. Con el nuevo plan de estudios y un tronco común, nuestros alumnos ganaron una formación holística. Sin embargo, se corre el riesgo de dejar atrás esos rasgos particulares de la formación antropológica en el norte por los que tanto se trabaja. Por otro lado, las condiciones que se viven hoy aquí en Chihuahua son harto distintas de aquellas en las que se fundó la escuela. Las circunstancias políticas y sociales actuales son de enorme complejidad y algunos rasgos que solían caracterizar a la sociedad norteña, particularmente chihuahuense, como su actitud comprometida con las causas que consideran justas, se han ido desdibujando a la luz de una preocupación mayor, la violencia. El camino que se ha recorrido es mucho y hemos llegado a un punto en el que tenemos que decidir por dónde seguir. Narro está previsto en un momento crucial para la antropología social en la escuela, una encrucijada. Este verano se graduó la última generación del Plan 90. Oficialmente dejamos atrás aquel proyecto original que tanto logró gracias al tesón, el cariño y el ingenio de nuestro querido Juan Luis. Su legado es enorme. En primer lugar, Juan Luis nos dejó esta escuela. Sin él no estaríamos aquí. Nos deja también su obra, el largo aliento, como decía, cuando conocí. Hizo para entrarles ni tres, tengo que encontrar un chiste para calmarme. Cuando estaba aplicando para el SN 3, cuando así le regresó la primera aplicación diciéndole que su obra no era del largo aliento, y cuando decía, pues, ¿qué quiere? Un eructo. Por supuesto que
saben, no es únicamente el hecho de que esté cercano su deceso, es la trascendencia de su obra, lo que nos tiene aquí juntos, y estoy contento de que personas que no lo conocieron y que llegan por primera vez aquí pues conozcan de él, de la necesidad de leerlo, de su importancia en términos de la antropología, de la rebeldía que él y algunos otros han construido de manera sistemática para ofrecer una alternativa de interpretación aquí en este. Bien, ahora